Ok, pues bueno, ¿cuántos están gustosos de estar acá en la casa? ¿Qué creen? Hay más todavía. Tenemos nuestros lunes de reuniones en casa, tenemos los martes también de reunión en casa de los pastores Benjamín y Mabel. Y los días miércoles, ya estamos regresando a los miércoles de jóvenes, para que nos podamos juntar todos los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Uy, pues bien poquitos. Ok, y los que nos creemos jóvenes también podemos estar. Tenemos también lo que son los jueves de servicio de mujeres y varones. ¿Sale? Si tú eres mujer y estás casada, puedes traer a tu marido, que va a tener que hacer. Si tú eres hombre y estás casado y no ha venido tu esposa, puedes traer a tu esposa, tendrá que hacer. Si no eres casada, pero tienes sobrinos, varones o mujeres, sobrinas, tráetelas, también va a haber que hacer. ¿Sale? Porque todo lo que ocurre entre semana. A ver, una pregunta rápida. ¿Cuántos desayunaron hoy aunque sea un poquito? ¿Quiénes van a ir a comer? Todos. ¿Quiénes van a cenar? ¿Cuántos días a la semana lo hacen? Todos. Pues ¿qué creen? Todos los días de la semana también hay que alimentarnos de la palabra, y todos los días también tenemos tiempos en específico, ya sea en casa o incluso también en tu propia casa. Tú puedes agarrar y abrir la Biblia y decir: Dios, ¿qué quieres? ¿De qué quieres que me alimente hoy? ¿Sale? Pero si no lo has hecho, pues nosotros queremos enseñarte a saber cómo hacerlo, y por eso son las reuniones de lunes a viernes. No, perdón, los viernes no tenemos. Pero igual, si te quieres dar una vuelta el viernes, no pasa nada. Para el ensayo. Y tenemos, recuerden, cada mes, el primer viernes del mes, tenemos nuestro tiempo, lo que es nuestra santa convocación, para que puedas venir y adorar con toda la casa y podamos disfrutar. Amén. Ahora, también la próxima semana, ya estamos más cerca, tenemos visita al albergue también. Y también vamos a estar orando por personas fuera del hospital, para que puedas venir. Si quieres añadirte a ese grupo, puedes preguntar directamente con los pastores Benjamín o Mabel y solicitar información o decir cómo puedes apoyar. Si es que no puedes ir, pero quieres apoyar de alguna manera, también es posible. Y si no, orando desde casa nos ayudas también mucho, para que lo que ocurra, por lo que haya que orar ese domingo, podamos estar listos para lo que Dios está haciendo. Amén. Ok. Ahora sí tenemos video de los pastores. Excelente. Entonces, ya nada más hay que esperar unos minutos para el video. Hola, iglesia. Primeramente estarán por acá los estamos pastores. allá y ya estamos nuevamente en casa. Como algunos saben, mi mamá fue con el Señor la semana pasada. Gracias por sus oraciones y atención. Nuevamente en casa, como algunos saben, mi mamá fue con el Señor la semana pasada. Gracias por sus oraciones y atención ahí. Se fue preparada y gracias a Dios alcanzamos a despedirnos bien y vimos la mano de Dios en que todo pasó bajo las circunstancias de la mejor manera, y todos tuvimos paz. Entonces muchas gracias ahí. En Romanos capítulo 12 versículo 1, Pablo dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, y es nuestro culto racional, el ver que si Jesús murió por mí, pues la única conclusión es como Él se sacrificó por mí, yo me voy a sacrificar por Él. No muerto, Dios no quiere carne muerta, quiere voluntades, gente entregada.
Y cuando nosotros nos entregamos a Él, pues podemos ser un sacrificio a veces no, agradable a no Dios. lo es. Y Aún, yo me como que si yo nuestra crecí en un obediencia contexto donde era como no es que perfecta como si tú hacías a algo veces seguramente era no malo, lo es. o no era Y malo, yo me seguramente como el que motivo era malo. yo crecí en un Pero contexto nosotros donde era como podemos que dar un si tú hacías sacrificio, algo como dice seguramente primero era Pedro, malo, y si capítulo no era 2 malo también, seguramente el un motivo era sacrificio malo. santo Pero nosotros y podemos dar agradable un a sacrificio, Dios. como Y Dios dice en nos ha 1 Pedro llamado capítulo 2 a eso, también, a vivir una un vida sacrificio entregados santo a y Él. Es un agradable sacrificio a Dios. vivo, Y Dios pero nos ha parte de llamado ser a un eso, a sacrificio vivir vivo una también vida es entregados como a Él. Jesús dice, Y es un llevar sacrificio nuestra cruz, vivo, dejar pero que parte de cosas en nuestra ser vida un sacrificio vivo también que es no agrada a entregarse. Dios, Y a veces, como Jesús que no dice, está en la llevar naturaleza nuestra de cruz, Cristo, que dejar que estorba la cosas en voluntad de nuestra Dios, vida cosas que no egoísmo, agrada a vanagloria, Dios, cosas así, que dejar no esas está en la cosas naturaleza de morir, Cristo, que y aún a estorba veces la algunos voluntad de Dios. Cosas sueños como que pensábamos egoísmo, que vanagloria y era de cosas Dios, así, pero dejar nos esas dimos cuenta que cosas eran nosotros morir. mismos, Y aún a veces dejarlo todo algunos en el altar de sueños Dios. que Y pensábamos vemos que como Abraham, era de que, pues, Dios, pero nos dimos cuenta que deja eran volver nosotros con mismos, algo y resucitado, dejarlo todo en el nuevo. altar Pero de Dios Dios. nos ha llamado a darnos Y vemos vidas como Abraham, que pues Dios en un nos sacrificio, deja volver con algo y al resucitado hacer eso, o pues nuevo. no es por Pero Dios pérdida. nos ha Jesús llamado a dice, dar pues, el que nuestras ama su vida vidas en este en mundo un pues lo va a sacrificio perder, pero el que lo vivo. pierde, Y al la hacer vida eso, eterna, pues lo no va es a por ganar. pérdida. Es Jesús también dice, lo que pues yo el que ama su vida me he en dado este cuenta mundo que pues lo después va a que perder, como pero el que lo sacrificado pierde para Dios, para o vida entregado eterna cosas para lo guarda. Dios, Y es también no lo se- que yo me he no se dado queda cuenta, que las debiendo veces que he Dios. como sacrificado Devuelve para al que Dios no o tiene entregado necesidad, cosas para Dios, Dios da cosas que, no se- que tiene no mucho se queda más debiendo. valor. Dios Y por devuelve, eso no aunque tengamos no miedo tiene a necesidad. entregarnos a Dios Dios, a dejar da cosas que ciertas tiene cosas en nuestras mucho vidas más valor. morir, porque Y mientras sea por en eso el no altar tengamos de miedo a Dios, entregarnos a resucita, Dios, a y dejar vamos a ciertas cosas en nuestras Dios nos vidas devuelva algo morir, mejor, y vamos a porque mientras experimentar, sea en el pues, altar de Romanos Dios 12:2, que resucita. en el Y grado que vamos a, somos transformados, renovando oh Dios nos nuestra mente, devuelva algo pensando como mejor, y Dios vamos a experimentar, piensa, como vamos dice en a el ver Romanos que 12:2, la que voluntad de Dios en el es grado buena, que somos la transformados, voluntad de Dios renovando es nuestra mente, agradable, pensando como la Dios voluntad de piensa, Dios es vamos a perfecta. ver que El proceso la voluntad no de siempre Dios es buena, la agradable, voluntad de pero Dios el resultado es agradable, final la de voluntad dejarse de en Dios las es manos del perfecta. alfarero, El el proceso resultado no siempre del es final de su vida sea agradable, en el pero el altar, y resultado si Dios final puedes de hacer lo que tú quieres con mi vida y haré tu voluntad, aún en los momentos que me que duele, tiene pues ese mucho resultado más es valor. bueno, es Y agradable. por eso no tengamos miedo a Todos tenemos que vivir entregarnos a por Dios, algo. a dejar Todos tenemos que ciertas morir por cosas en nuestras el autor vidas de la vida es morir, quien vale la porque pena mientras morir sea en por el él, altar basta de Dios morir por él, resucita, si es y necesario. vamos a Dios les bendiga a todos. oh Dios les nos amamos, devuelva algo mejor, y y vamos a ahí nos experimentar, como dice en el Romanos 12:2, que en el grado que somos transformados, renovando nuestra mente, pensando como Dios piensa, vamos a ver que la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta. El proceso no siempre es agradable, pero el resultado final de dejarse en las manos del alfarero, el resultado del final de subirse en el altar y decir: Dios, puedes hacer lo que tú quieres con mi vida y haré tu voluntad, aún en los momentos que me duele, pues ese resultado es bueno, es agradable, es perfecta. Todos tenemos que vivir por algo, todos tenemos que morir por algo. El autor de la vida es quien vale la pena morir por él, y hasta morir por él si es necesario. Dios les bendiga, a todos les amamos y ahí nos vemos. Hola, iglesia. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores
Y algo que justamente acaba de decir el pastor es que los procesos no siempre son agradables. Justamente de eso ha estado hablando Dios a nuestra familia y a esta casa durante toda la semana. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Dios, porque eres soberano y porque solamente tú gobiernas. Gracias, Jesús, porque todo se trata de ti. Y gracias, Espíritu Santo, porque nos has escogido como tu habitación. Te pedimos que solamente tu nombre sea exaltado y glorificado en esta mañana, y que sea tu poder, Espíritu Santo, revelando a cada uno de los que estamos aquí o quienes escucharán a través de las redes sociales este mensaje, la palabra de vida y de verdad que tú tienes siempre, que sea una buena semilla sembrada en buen fruto y de un buen fruto, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, el jueves me tocó compartir con las mujeres, seguimos analizando el fruto del Espíritu Santo, y para la presentación ocupé una imagen de una semilla siendo sembrada y el proceso que ésta lleva hasta que se convierte en un árbol y puede dar fruto, un fruto que a su vez tiene semillas también. Entonces, estábamos hablando un poco acerca de las plantas, y al momento de estar investigando, resulta que las semillas que más rápido germinan son las semillas de los berros. No sé si alguien de ustedes conoce lo que son los berros. Si no los conoces, cómpralos y agárrales el gusto, porque son buenísimos para la salud. Entonces, las semillas de los berros en 2 días germinan y empiezan a brotar, ¿sí? Pero también hay unas semillas que son las que más tardan, y son las semillas de las palmeras. Y estaba buscando en internet si medios pueden poner la imagen de la palmera que va a poner medios en la pantalla. Es una palmera que incluso tiene nombre, le pusieron Matusalén. Esta palmera se logró, es de una especie de palmeras que se dan en Israel, es una palmera datilera, ¿sí? Que cuando estaban buscando por el área del Mar Muerto, el área de Mesada en Israel, en una zona arqueológica, encontraron unas vasijas, y dentro de esas vasijas encontraron semillas y las guardaron como algo arqueológico. Pero en el año 2000, una persona especialista en botánica y eso, la tomó, la analizó, se dio cuenta que es de una especie que tenía 1500 años de estar extinta, y lo que hizo fue que por medio de un proceso la hidrataron, la lograron germinar, y en el 2005 lograron que esa semilla empezara a crecer. Y ahora, hasta si tienes oportunidad de ir a Israel y vas, no es la única, hay semillas macho como esa, hay semillas hembra, también encontraron ahí, y hasta les ponen nombre y hacen todos sus procesos. Y si vas, puedes probar de los dátiles que están dando esas palmeras. Ok, esas palmeras que dan esos dátiles, de ahí sacaban la miel como la que comía Juan el Bautista. ¿Sí? De esas especies de dátiles son de los que Jesús y sus discípulos, porque son exactamente las zonas por donde ellos pasaban, eran los que ellos degustaban. Entonces, ¿por qué el ejemplo de lo que tiene que ver con semillas? Por lo mismo que estaba diciendo el pastor. El proceso por el que pasa una semilla, lo primero que hace es morir, como él dijo, ¿sí? Y después comienza un proceso para tener vida y dar fruto. Vamos a ver Salmo, lo que dijo el rey David, justo de una palmera como esa, y que tiene que ver con nuestra vida. Salmo 92, versículos 12 y 13. Salmo 92, versículos 12 y 13. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Obviamente está usando un ejemplo en lo natural, pero habla de lo espiritual. Todo proceso comienza con un tiempo de paciencia para poder llegar, en el caso de las cosas naturales, lograr tener un fruto, y en el caso de nosotros en la vida espiritual, hacia el propósito al cual Dios nos quiere llevar. El punto A es la semilla muerta, ¿sí? El punto B es el propósito de Dios para nuestra vida. Y lo que hay entre el punto A y el punto B es el proceso. Quiero que digas conmigo: Dios tiene un propósito
para mi vida. ¿Ok? Eso es una realidad. Dios tiene un propósito, no somos un accidente, no nacimos nada más por coincidencia, etcétera. Tenemos un propósito, pero oye un detalle, quiero que digas conmigo también: sin paciencia y sin proceso no hay propósito. El propósito está ahí para cada una de las personas que el Señor permitió que nacieran, ¿sí? Pero sin paciencia y sin pasar por el proceso, ese propósito no se va a cumplir. Vamos a ver qué dice Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Benjamín hablaba acerca de que saber no tiene nada más que ver con la mente, sino con creer en el corazón, ¿sí? Entonces, todas, dice ahí, todas las cosas, hasta las difíciles, las que no nos agradan, las que nos incomodan, pero si amamos al Señor, que yo sé que si lo amamos, todo nos ayuda bien. Y habla acerca ahí de propósito y llamado. Pero muy importante, si ves en ese versículo, antes de la palabra propósito, hay una palabra muy cortita, son 2 letras: su propósito. El propósito empieza en Dios, el proceso lo hace Dios y el fruto o el resultado es de Dios únicamente. La palabra propósito viene del latín, que significa propositum, y significa es algo que está puesto por delante, el punto B, como les decía. Dios tiene un plan para ti, tiene un propósito para ti. Investigando un poquito acerca de lo que es un GPS, yo creo que todos aquí saben lo que es un GPS, es un sistema de posicionamiento global que si tú estás buscando un lugar o algo, lo pones en tu celular y si tienes internet, te va a llevar en una manera rápida, te va a dar diversas rutas, ¿sí? Y incluso te dice el tiempo aproximado en el que vas a llegar. Algo similar es lo que pasa con Dios. ¿Han visto cómo los perros se corretean su propia cola? Mucho movimiento, pero no llegan a ningún lado. De la misma forma es cuando quiero ir a un lugar nuevo y dices, lo voy a hacer con la vieja escuela. Por ahí voy preguntando. Nos vamos a tardar, vamos a gastar más tiempo, vamos a gastar más gasolina y a lo mejor puede ser que lleguemos, puede ser que no llegamos. Andar en el proceso, en comunicación con Dios, es como ir a buscar un lugar nuevo con el GPS prendido, ¿sí? Nos podemos mover mucho y avanzar, pero no necesariamente a la dirección a la que Dios quiera que nos movamos. Dios es un Dios de procesos y vamos a ver 3 ejemplos en la Biblia, pero nos vamos a enfocar principalmente en uno, porque en la Biblia tú puedes ver cada uno de los personajes que están ahí, cómo ellos fueron transformados, como decía el pastor Romanos 12:2, ellos no se acostumbraban a su siglo o a su cultura, sino que ellos, su entendimiento era renovado y ellos estaban siendo transformados, y es la historia de José. Es la historia de José, el que conocemos como José el soñador, y son varios capítulos en el libro de Génesis que hablan acerca de su vida. Todo comienza en Génesis 37, cuando José empieza a marcar una diferencia entre su vida y la vida de sus hermanos. El propósito de Dios no sucede de manera instantánea, ¿sí? Él en el camino o en el proceso, Él forma nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos prepara para lo que viene. Génesis 37, a partir del versículo 2, y otra vez recuerda, paciencia, proceso y propósito. En este principio de la paciencia en la cual Dios tuvo que trabajar en la vida de José, Dios ya comienza a hablar y le empieza a mostrar cosas que pasan en el futuro, y cuando Él las comparte, la gente reacciona. A partir del versículo 2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, era un adolescente. Apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. No es que él fuera un chivato o un chismoso, sino que específicamente su papá lo mandaba
a que conviviera con ellos y estuviera con ellos. Ellos tenían un estilo de vida que no era correcto y él, cuidando a su papá, cuidando la heredad, cuidando todo, le informaba, ¿sí? ¿Y qué era lo que dice en el versículo 3? Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Esa túnica representaba autoridad y él era más joven que cualquiera de ellos. Obviamente eso no ayudaba a las diferencias que sus hermanos tenían en contra de él. Versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Había una hostilidad en la relación de José con sus hermanos. Dios le habla, versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Si fue prudente o no fue prudente que José haya contado su sueño a los hermanos, no es el tema. Muy probablemente no. Viendo él la hostilidad de sus hermanos, a lo mejor lo más prudente no hubiera sido eso, pero al final el Señor permitió que se los contara. Y su reacción, versículo 8, le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ok, el primer sueño tiene que ver con cosas terrenales. El segundo sueño tiene que ver con cosas celestiales. Para este tiempo su mamá ya había muerto, y aún así, ya habiendo muerto su mamá, que dio a luz teniendo a su hermano Benjamín, le muestra a Dios en ese sueño que tuvo a su mamá, representada como la luna, ¿no? Y a su papá como el sol. Y lo contó a su padre. El primero solo lo cuenta a los hermanos, este ya lo cuenta a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Leemos que hubo una molestia en Jacob o Israel, pero al final dice que él meditaba en eso, porque nosotros sabemos que Dios habla y que muchas veces, como dice la palabra, Él habla de muchas maneras y nuestra dureza de corazón no nos hace entender. Entonces Dios nos habla directamente. La Biblia es la palabra profética más segura, pero Dios en su amor y en su misericordia y en su insistencia de hablarnos, va a usar otros medios, como por ejemplo los sueños. El filtro siempre va a ser la palabra, pero va a ocupar otros medios y también incluso va a ocupar otras personas. El tiempo de paciencia es un tiempo de meditación. No es que no estemos haciendo nada, es un tiempo de espera y de meditar en su presencia. Dios habla y para entender hay que tener paciencia y pasar tiempo con Él. En ese momento ni siquiera José entendía qué era lo que Dios quería hablarle y lo que le quería decir. Y ahora vamos a empezar a ver el proceso. Ya vimos su temporada en la que él tuvo que confiar y tener paciencia, y ahora el proceso. En Génesis capítulo 39, para los que conocen la historia, es cuando él es vendido y después es acusado falsamente. ¿Sí? Versículo 1 de Génesis 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Quiénes lo vendieron? Sus hermanos. Ya conocen esa parte de la historia, ¿sí? Lo quieren matar, uno intercede por él y dice: no, mejor vamos a venderlo, y en lo que se ponen de acuerdo sobre qué mal hacerle, pasan uno, se lo llevan y acaba esclavo como Egipto. El versículo 2 es muy importante, y en Génesis 39 4 veces leemos la misma constante, que es una verdad espiritual para todo hijo de Dios: mas Jehová estaba con José. 4 veces lo vamos a leer en estos versículos que vamos a leer, 4 veces. En el proceso no estamos solos, en el proceso la presencia de Dios está siempre con nosotros. Dice: y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, segunda vez, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano.
Ahora nos brincamos al versículo 19 para leer la tercera y cuarta vez que menciona la misma verdad. Recordemos esto, Dios no hace excepción de personas, Dios no tiene favoritos. Entonces cuando ves que es su manifestación de su amor, de su protección, de su misericordia extendida hacia una persona en la Biblia, es lo mismo para nosotros. Diferentes procesos, pero el mismo sentir de Dios y de su amor para con nosotros. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer hablaba, ¿qué palabras? ¿Se acuerdan? Lo intenta seducir, él no cae, huye y ella se queda con sus ropas y le cree, ¿ok? Diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. No era una cárcel cualquiera. Era una cárcel en donde estaban como que esperando el juicio, estaban investigando. El mismo Potifar sabía cómo era su mujer y sabía cómo era José, pero ante la vergüenza, ante todo eso y principalmente la voluntad de Dios es que es José llevado preso. Versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Misericordia es ser tratado mejor de lo que merezco. Ese va a ser siempre el sentir de Dios hacia mí. Y la palabra dice, sean misericordiosos como yo soy misericordioso. Así que eso es lo que Dios extiende para con nosotros y lo que Dios espera que extendamos a otros. Y el jefe de la cárcel, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Lo mismo que pasaba en su casa, lo mismo que pasó en la casa de Potifar y lo mismo está pasando en la cárcel. No existen procesos cómodos. Si era una cárcel diferente, pero no dejaba de ser una cárcel, no tenía libertad. Pero en ese proceso Dios le mostró amor y favor. Ahora, el amor de Dios no es algo que esté al final del camino, en el punto B, sino el amor de Dios está durante todo el tiempo. Cantábamos incontenible amor, cantábamos amor inagotable. Por eso tantas alabanzas y tanto tiempo de adoración habla acerca del amor de Dios, porque sabemos que es lo que nos da fuerza y nos sostiene durante cada etapa del proceso. Romanos 8, versículos 35 en adelante, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Todas estas palabras que acabo de decir son procesos. Unos pasan por una cosa, otros vamos a pasar por otra cosa, pero ahí dice que quién hace una pregunta como para hacernos nosotros meditar en esto. ¿Quién nos separará? Y cuando dice quién es como estuviera hablando de una persona, no dice qué. ¿Okay? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego confirma, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, así como Dios estaba con José, el amor de Dios está con nosotros y la clave es que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver una referencia más sin salirnos de la vida de José. En el libro de Job, el capítulo 23, versículo 10. Ahora, hay procesos cortos, hay procesos más o menos y hay procesos muy largos. El de José duró 13 años. El de Abraham, de que le da a Dios la promesa hasta que se cumple y tiene el hijo, 14 años. Nuestra referencia del tiempo del proceso, y en eso tenemos que basar nuestra fe y nuestra confianza, es que el tiempo no lo debemos de medir como nosotros lo medimos, porque entonces sí se hace muy largo. La referencia tiene que ser la eternidad. Job 23:10 dice, mas él conoce mi camino, me probará, o sea, estaré en el proceso y saldré como el oro. Vamos a ver Primera de Pedro 5, versículos 9 y 10. Todo proceso es temporal. Ahí dice.
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos o los mismos procesos o la misma formación se va cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Miren, aquí todavía hasta ahorita tenemos libertad para congregarnos. ¿Cuánto tiempo vaya a demorar? No lo sé, por eso hay que valorarlo y hay que aprovecharlo. El proceso o la prueba por la que está pasando, por ejemplo, lugares de Medio Oriente o algunos otros lugares, persecución, incluso tienen que dar su vida a causa del evangelio. Dios les da a ellos la misericordia, la gracia y el favor para soportar eso. Versículo 10, mas el Dios de toda gracia, y ahí hay una palabra clave que nos ayuda en el proceso, no tiene que ver con nosotros, por eso cantábamos, se trata de Jesús, porque es solamente por gracia, es un regalo. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo. Cuando el proceso se haga difícil de soportar o largo, piensa, es temporal. Es temporal, es temporal. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahí menciona 4 cosas que pasan en medio del proceso: perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Y ahora vamos a ver propósito en la vida de José. Muchas veces podemos pensar que el propósito o el final del proceso de la vida de José es que llegara a ser gobernador, que sus hermanos reconocieran su autoridad, que al interpretar él el sueño fuera posicionado. No tiene que ver con eso. No tiene que ver nunca el propósito de Dios con cosas que aquí se vayan a quedar. Génesis 41, a partir del versículo 15, dice: y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien le interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Mientras José estuvo en su proceso en la cárcel, tuvo oportunidad de interpretar 2 sueños, y los 2 sueños fueron confirmados que lo que Dios le reveló a él verdaderamente era lo que iba a pasar. Y Faraón lo supo, pero de que salen el copero y el panadero a que Faraón tiene un sueño pasan años, pasan años. Todavía se van ellos y le dice: acuérdense de mí cuando… Y lejos de acordarse se olvidaron de él. Muchas veces en nuestra desesperación o falta de paciencia durante un proceso clamamos a las personas, y nuestro clamor tiene que ser a Dios. Y mira, en medio de nuestro proceso estamos a la vista de otras personas, creyentes y no creyentes. Él escuchó, había oído acerca de él. Y en el 16 ahí ya vemos otro José, un José con un entendimiento y una mente renovada y transformada. Dice: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Cuando en medio del proceso la gente reconozca que hemos permanecido, como leíamos en el anterior, que hemos sido perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos, démosle siempre la gloria a Dios. La gente lo va a ver, la gente lo va a reconocer, y nosotros tenemos que decir: se trata de él. Vamos a brincar Génesis 45, a partir del verso 4. Ya él es puesto como gobernador, ya él tiene autoridad, interpreta el sueño del tiempo de hambruna, primero el tiempo de abundancia, luego el tiempo de hambruna y escasez. Y vienen los hermanos de José por comida, vienen los hermanos de José por grano. ¿Qué fue lo que él vio en su primer sueño? Comida. Él vio manojos. No lo reconocen. Para quienes no saben la historia, cuando ellos llegan no lo reconocen porque ya han pasado 13 años y además él tiene ya otro estilo, otra moda, la moda egipcia, muy diferente a la moda hebrea. Dice: entonces dijo José a sus hermanos, les muestra que ya es él. Después de que suceden muchas cosas, les muestra que ya es él, descubre su identidad. Y ellos, en ese momento de verse vulnerables, empiezan, dice la palabra, que tienen temor, pero sus palabras son las siguientes: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto.
Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él ya comenzaba a entender el por qué Dios permitió todas esas cosas. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios, otra vez lo reconoce, me envió delante de vosotros. No fueron ellos, no fueron los ismaelitas, no fue nadie, fue Dios para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Ya van 3 veces que se los dice, que lo concluye, que me ha puesto, y ahí menciona 3 cosas que Dios permitió con José. Padre de Faraón, aunque era el segundo, ¿por qué padre? Porque le hablaba de su Dios. Señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Fueron cosas que no iban a poder pasar si él no atravesaba por todo ese proceso. Génesis 50, 18 al 21, el segundo sueño que tiene. Años después. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él cuando ya habían traído a su papá, cuando ya pasan muchas otras cosas. Y se postraron delante de él, como veía él en su sueño, y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Mira, nosotros no vamos a tomar nunca la posición de Dios, pero la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, para mantener en vida, el 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. El Señor no iba a permitir que el pueblo escogido muriera de hambre. ¿Por qué? Porque entre los que estaban presentes, arrodillados ante José, estaba Judá. Y de Judá, tiempo después iba a venir David y tiempo después iba a venir el Mesías. Lo que para él era simplemente un proceso a su corta vista, realmente tiene un valor eterno. Lo que el Señor está permitiendo que tú y yo atravesemos hoy, realmente tiene un valor eterno. Otros ejemplos en la Biblia. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de poder guiar a más de 2 millones de personas en el desierto. Éxodo 33, 14. No fue una tarea fácil. Fueron 40 años de prueba que él tuvo que pasar fuera cuando huye después de haber matado a un egipcio. Tiene la revelación de Dios con la zarza. Y palabras como estas son palabras que Dios le da durante su proceso para que él pueda tener ánimo, para que entienda que se trata de Dios, no se trata de él, se trata de su gracia, de su amor, de su favor. Entonces, 33, 14, ese es 32, 14, 33, 14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Eso se lo dice Dios a Moisés. Eso nos lo dice Dios a nosotros. No vamos solos. David enfrentó leones y osos antes de derrotar a Goliat y antes de convertirse en rey. Vamos a ver el Salmo 13 a partir del versículo 1. Salmo 13. Es un salmo en donde él invoca con angustia. Se vale, está bien. En el proceso nosotros tenemos que pasar intencionalmente más tiempo en la presencia de Dios y abrir nuestro corazón. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Versículo 2, vamos a leer, es un salmo corto, lo vamos a leer todo. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí?
Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Primero empieza como muy triste y muy desanimado, y después él mismo empieza a concluir. Versículo 6. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. En la alabanza nosotros recordamos que su nombre es Jehová de los ejércitos y que Él ya ha vencido y que tenemos victoria. Nuestro espíritu es fortalecido en el tiempo de alabanza y de adoración. Es pasar tiempo en su presencia. Dice la palabra que en los íntegros es hermosa la alabanza. Integridad habla de perfección, integridad habla de estar en su presencia y no justificar nuestros malos sentimientos, sino ponerlos delante de Él. Creo que es el último, el 6. ¿Sí? Ok. Por último, Pablo, de perseguidor a perseguido. Ciego, injuriado, encarcelado, golpeado, rechazado por su pueblo. ¿Sí? Los procesos pueden ser dolorosos. José fue olvidado en la cárcel. Moisés fue rechazado por su pueblo. David fue perseguido. ¿Cuál es el proceso por el que nos toque pasar o por el que estemos pasando? Y luego, ¿sabes? Cuando ya vamos salida del proceso, es como los exámenes en la escuela, que cuando ya pasaste uno dices, pero ahí viene el siguiente nivel. Ahí viene el siguiente nivel y ahí viene la siguiente prueba. ¿Ok? Entonces, por eso vale la pena recordar lo que Dios ha hecho, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra va a permanecer. Y también dice que ni una tilde ni una jota de lo que Él ha dicho va a dejarse de cumplir. Esas son las verdades que nos tienen que sostener ante una tierra literalmente movediza. Segunda de Timoteo, capítulo 1, a partir del versículo 8, está hablando Pablo a Timoteo. Lo está animando. Timoteo era un pastor joven que ya incluso batallaba con problemas en su salud por todas las situaciones que pasaban en la iglesia que él pastoreaba. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Muchas cartas que el apóstol Pablo escribió, las escribió desde la cárcel, y era él animando a los que estaban libres. Él entendía que era un proceso que él tenía que pasar, y no era que no le doliera o no le incomodara, sino su mente estaba puesta en lo que Dios tenía para él por delante. Ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Las aflicciones no deben de darnos vergüenza. No siempre tiene que estar bien todo, y no tenemos por qué ocultar ni querer aparentar que estamos bien o que nuestra vida es perfecta, porque sabemos que lo único perfecto es Dios. Estamos siendo transformados de gloria en gloria y de victoria en victoria. Versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Otra vez propósito. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. ¿Qué es el evangelio? Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. De hecho, lo hemos hablado, evangelio, así se llamaba cuando había una guerra y se anunciaba el vencedor. Salían por las calles anunciando quién había ganado, y eso se llamaba evangelio. ¿Sí? De ahí tomada la palabra de las buenas nuevas, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco. Él no está ocultando la situación por la cual está pasando, pero entiende que hay un propósito, que hay una razón, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En la palabra dice que Jesús tiene una redoma que es como un contenedor.
en donde tiene guardadas todas nuestras lágrimas. El sufrimiento, que no sea en vano, va a venir de todas formas, que no sea en vano. Vamos a ponernos de pie. Mira, cada proceso por el cual el Señor permite que nosotros pasemos es un entrenamiento. El sufrimiento y los procesos son como un gimnasio espiritual en donde Dios está forjando nuestro carácter y nuestra fe, nos está preparando para el lugar a donde Él nos quiere llevar, y no vamos a llegar hasta ese lugar sino hasta que hayamos pasado por ahí, hayamos sido fortalecidos, nuestras convicciones, nuestro entendimiento, como decía el pastor Henrik, sea transformado. Es un tiempo en donde Dios nos equipa, en donde su gracia, su amor, lo he repetido en varias ocasiones, pero muchas veces en medio del proceso puede ser que dudemos que Dios nos ama. Puede ser que nos inunde el temor y por eso leímos, no temas. Puede ser que nos dé vergüenza contarle a alguien por lo que estamos pasando. Estoy desanimado. No, tengo ya mucho tiempo orando por esta situación y no cambia. Por eso Pablo le decía, no te avergüences de mí ni de lo que estoy pasando. Para cualquiera, el saber que era el predicador más influyente en la iglesia cristiana primitiva estuviera preso, aún así Dios proveyó para que escribiera cartas que tú y yo leemos hoy en su palabra. Desde el momento que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, puso dones y capacidades necesarios. Hablaba con Diego el viernes, acabando el ensayo, y sucedió algo chistoso. Por lo general Benja le trae sorpresitas a Isra, y esta vez no traía nada. Isra ya está acostumbrado, entonces le dijo, ¿y mi sorpresa? Y dice, no traigo, pero yo creo que esta vez tienen que ser al revés. Sorpréndeme tú, dame algo. Y le dice, ¿qué quieres? Como si tuviera muchas cosas, ¿no? Y le dice Benjamín, lo dijo al azar, él no lo sabía, le dijo, una paleta payaso. Benjamín no sabía que Israel minutos antes había subido, y como veníamos de una fiesta, en las bolsitas le dimos a escoger algo y él había escogido una paleta payaso. Él no lo sabía, él solo dijo, una paleta payaso, y se sorprendió cuando Dios se la dio. Él solo tenía un dulce. Dios es el dueño de todas las cosas. La palabra dice, el que pide, recibe. Entonces a Diego le sorprendió y empezamos a hablar de una coincidencia, si así lo queremos ver, de los dones de Dios, de los talentos que Dios ha dado a sus hijos. Y empezamos a hablar acerca del don de ciencia, del don de sabiduría. Empezamos a hablar de eso y dice Diego, ¿los puedo pedir? Y le digo, claro que los puedes pedir. ¿Qué persona que ve un regalo que dice su nombre no llega y lo abre y lo agarra? Nosotros. La palabra dice, si ustedes, siendo malos padres, cuando sus hijos se acercan y les piden un pan, no les dan una serpiente, ¿cuánto más no les dará el Padre a su espíritu a los que lo pidan? Sin medida, fresco, nuevo, inagotable, copa rebosando, todo el tiempo. Si yo pedí al Espíritu Santo que me llenara hoy, mañana tengo que hacerlo, al rato tengo que hacerlo, todo el tiempo tengo que estar pidiéndolo. Es inagotable. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. ¿Qué santificado? Apartado para un uso especial. ¿Y sabes cómo santificaban las cosas? Les ponían aceite. Y te di por profeta a las naciones. Eso era el plan de Dios para Jeremías. Pero de la misma forma, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía, Él nos formó, Él nos permitió nacer y Él nos apartó, y no fue con aceite, sino fue con su Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:9, hablando de Jesucristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Parte de lo que puede pasar en el proceso es compararnos con otros. El desánimo va a venir y tenemos que meditar en lo que Dios ha dicho. Yo te conocí, yo te formé, yo te llamé, yo te aparté y tengo un propósito para ti. Y al final de este versículo lo dice: gracia. No depende de nosotros. No cometo un error y Dios ya me desechó y va a buscar a alguien más. El propósito que Dios tiene para mí no lo puede cumplir nadie más. Y lo digo en varias ocasiones y de risa. El día que yo me vaya, no voy a estar ahí para verlo, pero me gustaría que afuera dijera: se fue sin pendientes. Todo lo que Dios quiere para mí, para mi vida, lo quiero. Y lo que estorba para tener todo lo que Dios quiere para mí es la queja, la incredulidad, la falta de perdón, el verme a mí y mis capacidades y no verlo a Él. Mira, cuando Dios llamó a Moisés, Él solo pudo ver que era tartamudo, su incapacidad, y Dios se le revela y le da su nombre. ¿Y qué le dice? Yo soy. Cada vez que tú tengas una duda sobre lo que Dios te pida hacer, lo que sea, cosas chiquitas, cosas grandes, y tú digas: no puedo, claro que no, ni tú ni yo, pero Él te dice su nombre: yo soy. Él es, se trata de Él. Cierra tus ojos por un momento. Haz un respiro profundo. Descansa en esto. El propósito de Dios comienza en Él, se desarrolla en Él y se cumple en Él. Padre, te damos muchas gracias. Gracias. Gracias por tu gracia. Gracias porque es un regalo. No es un premio, no es nada que nosotros merezcamos, es un regalo. Palabras de gratitud que no cesen de salir de nuestra boca. Palabras de adoración y de rendición ante lo que tú dices acerca de nuestra vida. Tu palabra dice: yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, los pensamientos de bien y no de mal, para darles el futuro que esperan. Señor, perdónanos porque a veces nos has dado sueños o planes en lo futuro y hemos visto tanto nuestra incapacidad y las cosas naturales que hemos dudado. Y tu palabra dice que los esclavos no pueden soñar y tú nos has dado libertad. El que no sueña, el que no tiene visión, no va a poder alcanzar nada. Propósito es algo puesto por delante, que todavía no es alcanzable, pero que si tú lo dispusiste y lo preparaste desde la eternidad, ya está ganado, si lo podemos creer. Lo que sea, Señor, que tengas para nosotros, no nos lo queremos perder. Queremos irnos el día que nos llames a tu presencia en paz y sin pendientes. No queremos llegar a tu presencia y que nos sea revelado todo lo que tenías para nosotros y que por no creerte a ti y no creer a tu palabra, por tirar la toalla en medio de un proceso, nos lo hayamos perdido. En ti, Jesús, y solamente en ti tenemos la victoria. Por eso solamente tú eres el único digno de toda gloria y de toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Tú viniste a mí con una canción, me rodeaste con tu amor, me libraste, Dios, de mis enemigos. El miedo ya murió. Tú viniste a mí
con una canción me rodeaste con tu amor. Me libraste, Dios, de mis enemigos. El miedo ya murió y un esclavo ya no soy. Yo soy tu hijo, Dios. Vamos, dile, y un esclavo. Y un esclavo ya no soy. Yo soy tu hijo, Dios. Y antes de nacer me escogiste, Dios. Me llenaste con tu amor. Y ya volví a nacer en este lugar. Tu sangre llevo yo. Vamos, dile, y un esclavo. Y un esclavo ya no soy. Yo soy tu hijo, Dios. Y un esclavo ya no soy. Yo soy tu hijo, Dios. Una vez más, dile, y un esclavo. Y un esclavo. Vamos, levanta tus manos. Vamos, levanta tus manos. Ya no somos esclavos. Yo soy tu hijo, Dios. Una vez más, dile. Y un esclavo ya no soy. Yo soy tu hijo, Dios. Oh, 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 y estoy rodeado
esclavo ya no soy. Yo soy tu hijo, Dios. Yo soy tu hijo, Dios. Yo soy tu hijo, Dios. Ahí donde tú estás, si puedes levantar tus manos, solo para ir terminando este momento. Vamos, y entrega cualquier carga que te puedas tener en esta mañana. Vamos, entrégalo en este momento. La presencia de Dios está fluyendo en esta mañana, aquí en este día. Vamos, entrégalo. Vamos, entrégalo. No importa si tus hermanos te vendieron, si fuiste acusado injustamente. No importa si tal vez eres tartamudo. No importa, porque somos hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios. Vamos, levanta tus manos y solamente dile: yo soy tu hijo, Dios. Vamos, dile: yo soy tu hijo, Dios. Padre me ama, yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi padre, y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi padre, y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi padre, y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi padre, y mi padre me ama. Vamos, dáselo fuerte al Padre, vamos. Dáselo fuerte al que es digno. Gracias, Dios. Gracias, papá, porque tú nos recuerdas que somos tus hijos, Dios. Gracias, Dios. Gracias por estos momentos que nos permites estar reunidos en familia, Dios. Llévanos con bien a todos, a nuestros hogares, Dios. Llévanos con bien y que tu presencia va con cada uno de nosotros en toda nuestra semana, Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado. Amén, Dios. Y amén.
Quiero que todos nos vayamos con esto. Si alguien sabía de sueños, era Jacob. Soñó en una escalera que subían ángeles. Y en ese momento, ¿qué nombre le puso a ese lugar? Betel. Por eso se quedaba meditando en los sueños de José, porque él entendía la cuestión de los sueños. ¿Cómo llamaban a Faraón? Ra, que significa sol. Y a final de cuentas, cuando leímos, lo tomaba a José como su padre. El sol también se inclinaba.